Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Estamos abordando a San Buenaventura, este gran pensador cristiano. Por eso en el primer tema que estuvimos analizando nos referíamos a la biografía de San Buenaventura. ¿Quién eres, San Buenaventura? El segundo tema fue la obra escrita de San Buenaventura. Y este tercer tema, San Buenaventura, ministro general de la Orden de Frailes Menores, que es el tema que nos ocupa en este momento. Después de su elección como ministro general, Buenaventura afrontó la tensión que estaba creciendo entre los frailes por el aspecto de la interpretación de la regla. Por eso escribe una carta a los hermanos, en la cual hace un elenco de los abusos principales al interior de la orden en aquel tiempo. Y estos son algunos de los aspectos que enfatiza en esa carta. La multiplicación de las actividades en las cuales los frailes pedían dinero, sin prudencia en el recibimiento y en el uso. Es un aspecto que ya se mencionaba en el capítulo 8 de la regla. San Francisco decía que los hermanos no recurrieran de inmediato a la limosna, que trabajaran con sus manos. Y él mismo dice, yo trabajo y quiero trabajar con mis manos para ganar el sustento, pero cuando no alcance, entonces solo cuando no alcance, recurran a la mesa del Señor. Y solo para satisfacer las necesidades básicas, es decir, para el alimento o para las medicinas o la atención médica de los hermanos enfermos solamente, pero no con otros fines, nunca apropiarse el dinero, jamás. Entonces, nunca para satisfacer la codicia o ambición de un hermano, de dos o de esa comunidad, porque eso aleja del proyecto de Dios, del seguimiento de Cristo pobre y crucificado, y también de la falsa expectativa que los aleja de vivir de la providencia de Dios, es decir, la confianza en que Dios les dará lo que necesitan en ese momento y al día siguiente. Por eso, la multiplicación de actividades para darse la tarea de pasar la charola, de pedir dinero. Otro aspecto que enfatiza es la pereza de los frailes, que cada hermano trabaje y tiene que ganar el sustento de su vida con el trabajo manual, el trabajo en el campo, el trabajo no solo en la siembra, sino en el ganado, la colaboración con, por ejemplo, las personas más pobres en el apoyo a sus necesidades, de tal forma que siempre un hermano recibía el pan que necesitaba para ese momento. Tenían, por lo tanto, que adoptar un estilo de vida. Tenían que adoptar el estilo de vida basado en el Evangelio, que no les alejara de la contemplación, pero que al mismo tiempo la contemplación no les inhibiera, no les impidiera también trabajar. Entonces tenía que ser una vida entre el trabajo y la contemplación. Por lo tanto, es este punto importante, la pereza de los frailes que habían adoptado un estilo de vida ni contemplativa ni activa. Finalmente había quienes ni oraban ni trabajaban, sí, solamente vivían del trabajo de los demás. Y ya San Pablo recuerda aquel pasaje de que no trabaja, que no coma, porque nos hemos enterado que hay algunos de ustedes que no trabajan ni comen, pero critican todo, se la pasan metiendo en todo. Otro elemento que destaca San Buenaventura, el deseo de cambiar solo por cambiar. Entonces, la vida franciscana es itinerante, pero la vida franciscana tiene un sentido de no apego a lugares, ni a personas, ni a cosas, con la finalidad de tener un corazón abierto siempre a Dios, al deseo de Dios, a la voluntad de Dios, y esta voluntad se refleja en la obediencia a los hermanos que están a cargo de las comunidades. Cuando un hermano decidía que otros hermanos debían ir, por ejemplo, a cubrir necesidades a un determinado espacio, lugar geográfico, ahí había que ir por santa obediencia. Entonces, esto es importante. No solo cambiar por cambiar, porque no me agrada un hermano, porque no me simpatiza, porque no me agrada el lugar, porque hay escasas cosas, etc. Entonces, solo cuando fuera promovido el cambio
por los hermanos que coordinaban las fraternidades. Otro elemento, muchas peticiones para la hospitalidad, lo cual conducía a los frailes a tener miedo, ya fuera de los ladrones o de los frailes vagabundos. Si entonces era tener lo necesario, era tener lo indispensable para evitar la ambición o para evitar perder el ideal de vida, que es el seguimiento de Cristo pobre y crucificado, independientemente del lugar donde esté, porque esto también abría la puerta a la tentación de la gente ajena a las fraternidades. Esto es, a que viniera gente a robarse, o a que anduvieran hermanos que no se establecían en ninguna fraternidad, pero que andaban de un lugar a otro como vagabundos. Otro elemento, las construcciones costosas. San Buenaventura puntualiza esto: construyan lo necesario con tal de que bueno, tengan un lugar seguro donde estar, donde se protejan de las inclemencias del tiempo, porque estos lugares pues eran fríos. Había fraternidades que estaban al norte de Europa, donde hacía frío, o donde llovía abundantemente, o donde se exponían a la inseguridad propia de esos lugares, del vandalismo, de los robos, de asesinatos, etcétera. Entonces San Buenaventura es consciente de ello, pero pide que no construyan edificios costosos y ostentosos. Otro aspecto es cuidar la mucha familiaridad con las mujeres. Era inevitable no convivir con mujeres porque las comunidades donde estaban los hermanos estaban integradas al exterior. Las comunidades, vamos a decir, parroquiales o pastorales, donde podían acompañar y dar testimonio de su fe con el buen ejemplo, había familias, por lo tanto había mujeres, y había que cuidar el trato con ellas, no ser tan cercanos, tan próximos, evitando convivencia excesiva que condujera a un hermano a la tentación o que condujera a generar, vamos a decir, malos entendidos donde se difamara a los hermanos mismos. Los oficios dados a los frailes incapaces, oficios dados, había que tener cuidado en esto, porque si vas a confiar un oficio, por ejemplo, de párroco, de vicario, de guardián, de una comunidad, pero ese hermano no tenía la capacidad, no quería darse el tiempo, no tenía la disponibilidad para realizarlo, o simplemente no tenía los dones de Dios para realizar aquel oficio, pues entonces había que elegir cuidadosamente cuál hermano podía desempeñar aquel oficio concreto. Otro elemento, se apropiaban indebidamente de lugares, de sepulturas o de los testamentos incluso. Cuidar el ideal de vida, la fraternidad, la minoridad, el servicio, por lo tanto, la pobreza caracterizada por una actitud de servicio y no el hecho de no desear bienes materiales para sí mismo, no asistir a viudas o a gente acaudalada, gente con abundantes bienes materiales que finalmente se los dejaran en testamento. Entonces había que tener cuidado con esto porque el tesoro no estaba en la tierra, sino en el cielo. A eso se debía aspirar. Otro elemento, demasiados cambios de un lugar a otro sin ninguna necesidad, los cuales costaban mucho. Cambiar continuamente sin necesidad costaba dinero. En ocasiones había que rentar carretas, carruajes, caballos para poder llevar todas las cosas. Entonces buscar bien un lugar geográfico donde hubiera cerca lo necesario, agua para poder beber, para poder asearse, para poder plantar frutos que les dieran una forma de vida a los hermanos. Otro aspecto, los gastos exagerados. Gastar lo necesario en lo que se requería, la alimentación, la atención médica para los hermanos enfermos o las medicinas también, pero evitar gastos exagerados y no necesarios. El doctor Seráfico, que nació en 1217 y que fue llamado por Dios en 1274, fue un fraile de la segunda generación de los hermanos de la orden. Escribe Monti: como Buenaventura confesó más tarde, fue el fenómeno de los estudiosos, inteligentes y entusiastas
entrando en la humilde fraternidad del pobre de Asís, que lo convence que el movimiento franciscano habría sido de verdad inspirado por Dios. Para él la transformación de la orden, la cual tuvo éxito con la entrada de los clérigos estudiosos, no habría significado vamos a decir, una caída de la simplicidad primitiva o una traición de la simplicidad primitiva, más bien un desarrollo providencial, una prueba de la renovación de la vida radical del Evangelio promovido por Francisco. Fue designado para extenderse y llenar la iglesia entera. Habrá que recordar que los obispos pidieron una solicitud, hicieron una solicitud y pedían a los hermanos que apoyaran la vida diocesana, la vida en las diócesis, como predicadores, como sacerdotes que celebraran la Eucaristía y particularmente como confesores. El doble ministerio entonces era predicar y confesar. Entonces, cuando los hermanos para responder a esa solicitud de los obispos y del Papa también, tuvieron que prepararse porque un predicador tenía que ser un hombre con cultura teológica y bíblica, un hombre con cultura que pudiera llevar el mensaje del Evangelio a sus hermanos, y para eso se requiere preparación. Entonces la preparación fue necesaria para poder responder a la necesidad del tiempo debido a la gran cantidad de herejías y a la necesidad de dar acompañamiento pastoral y espiritual a los fieles de la iglesia en aquel tiempo, en los diferentes países y diócesis de Europa occidental. Según Mormon, las nuevas órdenes religiosas y la universidad representan dos ideales grandes. Uno, la dedicación total de la vida de un hombre a Dios en pobreza, humildad y simplicidad. El otro, la santificación del intelecto humano por medio de un contacto con la sabiduría divina. Según Buenaventura, unificar estos dos ideales resultaría en la formación una fuerza capaz de reformar la iglesia, eliminar la herejía y promover el reino de Dios sobre la tierra. Esto es importante, es necesario, era necesario, Dios lo pedía. El doctor Seráfico reconoce los problemas de la orden, pero cree que no todos los frailes eran culpables. Atacaba los abusos y al mismo tiempo se daba cuenta de las condiciones cambiantes en la orden. El criterio que usaba para decidir la legitimidad de una costumbre era el texto de la regla interpretado a la luz no del testamento, sino de las declaraciones papales, y en modo particular la de Gregorio IX, Quo Elongati. Este documento de 1230. Según Buenaventura, la voluntad del fundador expresada en el testamento no tenía la fuerza de la ley. El franciscano, bueno, ¿por qué? Porque es una fuente espiritual, sobre todo. No era la regla, no era una fuente legal. Por eso Buenaventura dice, bueno, hay que reconocer el deseo, los últimos deseos del Padre Francisco. Pero Buenaventura encuentra que en la regla jamás se excluye esta posibilidad y que la regla se va adaptando a las necesidades de la iglesia, porque la regla es un documento jurídico que responde a las necesidades de la iglesia, es decir, a lo que el Espíritu Santo, el principal, el fundador de la iglesia, como lo reconoce San Francisco, va solicitó el surgimiento de la orden, el reconocimiento jurídico con la bula papal, y entonces se requería, era una respuesta a la sociedad del tiempo. De la misma manera se requería la ayuda sacramental en la iglesia, y la orden tenía hermanos que había que preparar para que respondieran a esta necesidad de los fieles y a esta solicitud del Papa y los obispos en las diversas diócesis donde se encontraban los hermanos. El franciscano de Bañorello siempre estuvo dispuesto a defender a los frailes contra los injustificados ataques de fuera de la orden.
Tantas de estas críticas eran el resultado de la ignorancia o de malentendidos. Las críticas eran las siguientes: que los frailes habían perdido el interés por la pobreza, construyendo grandes conventos. Esto fue verdad, era claro para todos, pero dice Buenaventura que habían razones para esto. Por ejemplo, en los grandes conventos había una disciplina y una liturgia mejor, más predicadores y confesores, una atmósfera mejor para el estudio de la teología, porque se necesita menos tiempo para el trabajo manual. Los conventos deben estar en la ciudad para servir a la gente y deben ser construidos como monasterios para ayudar a los huéspedes y a los novicios, y también para proteger los libros del peligro de los incendios. Entonces se requerían espacios de estudio, espacios de oración, espacios de formación, de preparación, de encuentro fraterno para los hermanos. Pero los críticos lamentaban que los frailes habían perdido el sentido de la pobreza, no solamente porque habían construido los grandes conventos, sino que también dentro tenían muchos libros y otros artículos costosos. Buenaventura responde usando los argumentos del Papa Gregorio IX, contenidos en la bula Quo Elongati. Era verdad que los frailes tenían tantas cosas en los conventos, pero no las poseían, es decir, no eran de ellos. Y por eso los frailes podían cambiar, por eso eran itinerantes, es decir, iban de un lugar a otro. No eran dueños, no las tenían para siempre. Por eso no existía ningún problema por lo que mira la pobreza. Eran solamente administradores. Recordemos que la pobreza consiste en administrar correctamente lo que se tiene y en no apropiarse de ello. Los frailes gozan del uso, pero no son dueños, decía Buenaventura. Otra acusación contra los frailes era la de haber olvidado el trabajo manual después del ejemplo de San Francisco y de los primeros frailes. Particularmente, en su testamento San Francisco había dicho: y yo trabajo con mis manos y quiero trabajar, y todos los otros frailes quiero que trabajen el trabajo que conviene a la honestidad. Pero San Buenaventura no sentía obligación de obedecer esta sugerencia porque el testamento no tenía ningún valor legal. Respetaba, porque es un hijo de San Francisco y le tenía gran admiración, pero sabía que tenía que responder a las necesidades de la iglesia actual, que solicitaba la preparación de los hermanos para que respondiera al apoyo de las exigencias pastorales. La regla, cuando dice que los frailes deben trabajar, no especifica el tipo de trabajo. Para Buenaventura se puede satisfacer esta obligación por medio del estudio, orando el oficio divino, haciendo el trabajo doméstico. Y claro, es evidente que nunca se dejó el trabajo manual y el trabajo doméstico, porque en muchos conventos se continuó sembrando. Habrá que recordar que posterior a la época medieval, en todos los colegios de propaganda fide que existieron en América Latina, se tenían huertas, se tenían lugares establos, donde se generaba la vida del ganado, que no era para venta, sino era para manutención de los hermanos. Sí, entonces esto era importante. La vida manual nunca se perdió. Incluso había conventos o colegios de propaganda fide donde estaban los hermanos 6 meses en vida de fraternidad, oración, y después salían 6 meses a evangelizar. Esto es importante. Y también allá había fábricas de carruajes con la finalidad de dar un servicio también a las comunidades en las necesidades que se iban presentando. El deber principal de los frailes fue suplir el trabajo de los sacerdotes seculares, sí, sobre todo a través de la predicación y la guía espiritual, la confesión y los demás sacramentos. Hacer otra cosa diferente a esta significaría que la orden no podría alcanzar su finalidad en la iglesia. El trabajo para el cual fue creada por Dios, para Buenaventura, el trabajo manual ocupa el cuerpo, mientras que otros tipos de trabajo requieren de cualidades más altas, requieren del corazón y del alma. El trabajo de sabiduría es más importante que el trabajo manual. Por esta razón, el estudio es muy importante. No se puede predicar sin el estudio. Para predicar la verdad son necesarios muchos años de estudio.
Son necesarios muchos libros y los lugares tranquilos donde poder leerlos. Otra acusación contra los frailes venía del clero secular. Hasta 1254 había una oposición contra las órdenes mendicantes, no solamente contra los franciscanos, sino también contra los dominicos, por razón del trabajo pastoral. Ya fuera de los obispos y de los sacerdotes, consideraban el trabajo de los frailes como una intromisión desagradable, les hacían la competencia. Pero habrá que recordar que originalmente el Papa y los obispos solicitaron el apoyo de las órdenes mendicantes. Si no fue una intromisión, porque no fue por deseo de las propias órdenes mendicantes, sino por las necesidades de la Iglesia en torno al surgimiento de enseñanzas heréticas erróneas, como la de los cátaros albigenses, y se requería el trabajo de pastores, de predicadores, de confesores que comenzaran el trabajo pastoral contra las herejías. Había que sembrar la enseñanza verdadera en la conciencia y el corazón de los fieles. Por lo mismo, los hermanos eran acusados de usurpar el cuidado de las almas, lo cual era el trabajo específico del clero diocesano. Y como escribe Monti, ni el obispo ni el párroco podían prohibirlo, ya que era por derecho pontificio, es decir, el Papa. La exención recibida del Papa les aseguraba la libertad de movimiento. La buena cualidad de la predicación atraía a la gente, y esto significaba una pérdida del rédito, o del crédito, mejor dicho, para el clero diocesano. Dice Monti, el doctor seráfico impartía una autoridad ya sea fuerte que equilibrada durante un tiempo crítico en la vida de su fraternidad. La mayoría de sus contemporáneos lo recordaban como un hombre vivaz y verdaderamente santo, quien fue del todo aceptado y gobernó la orden por 17 años. Este fue el trabajo significativo y valioso de un gran hombre, de el segundo, considerado así, segundo fundador de la orden franciscana, porque llega en un momento clave de crisis en el cual había un grupo de hermanos también, los llamados así espirituales, que pretendían volver al estilo antiguo, primitivo, al primero, donde no hubiera predicación, donde no hubiera sacerdotes, donde se viviera en una pobreza radical que siempre ha sido valiosa y que San Buenaventura consideró, que San Buenaventura trató de integrar a estos hermanos, no los excluyó de la orden, sino que conservó, porque los consideraba una riqueza que siempre traía a colación el ideal de vida del Padre Francisco. Pero recordemos que San Francisco colocó como ideal y como carisma de la orden la fraternidad y la minoridad. Y en la minoridad no solamente es rechazar o no desear, mejor dicho, no desear los bienes materiales, sino darle buen uso a esos bienes materiales. La minoridad es la actitud de servicio, de disponibilidad para ir a donde Dios lo pida y responder a las necesidades de la iglesia. Mis hermanos, agradezco su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.